Bien, amigos de BPI TV, nosotros nos encontramos acá en una rueda de prensa con los representantes de la Cámara de Construcción del Estado Carabobo, quienes van a actualizar en materia de construcción todo lo que tiene que ver con pues toda la actualidad, todo, cómo se está manejando la Cámara de la Construcción actualmente en este año. Quien va a hablar es Luis Barón, presidente de la Cámara de Construcción de Carabobo. Bueno, muy buenos días, bienvenido a todos los periodistas que siempre pues tienen el detalle de seguirnos y hacernos la cobertura a todas nuestras actividades, y como bien se lo habíamos anunciado, hoy tenemos una rueda de prensa en la cual vamos a dar resultados, vamos a dar un breve resumen de lo que ocurrió en el primer trimestre del año en el sector construcción en el estado Carabobo. Más que hablar de cifras sobre el sector, de cantidad de viviendas construidas, de actividad propiamente dicha, nos vamos a referir en esta rueda de prensa a una actividad que se realizó y que fue trascendente para nuestro sector y específicamente para el sector obrero, para quien representa la mano de obra del sector, que fue la firma del convenio macro que se hizo entre las federaciones sindicales que hacen vida en Venezuela y las cámaras de construcción que hacen vida acá en Venezuela, y específicamente se firmó el 1 de marzo del presente año un acta convenio donde se trataron en líneas generales 6 puntos que son que vale la pena que los resaltemos en este momento. Uno es que se extendió en un año la vigencia del contrato que se venció el año pasado y se le dio un año de prórroga. En esta misma acta convenio se llegó a un acuerdo entre las diferentes federaciones y la Cámara de la Construcción de un 250% de aumento para, de alguna manera, tratar de paliar la situación tan paupérrima, tan difícil que está atravesando nuestra mano de obra. Por otro lado, se acordó crear un bono de transporte de 20.000 bolívares día no salarial. El cestatique se llevó a 1.300.000 bolívares al mes, claro, no salarial. El bono de asistencia semanal de 1,5 días de salario, y lo importante, para que no interfiera en las metas, no interfiera sobre todo en las características que tiene nuestro sector, que obra que se cierra, obra que se termina, no sea afectada en su contabilidad, en su cuadre de ajuste de cierre de obra. No hay retroactividad de este convenio. Y muy importante, que no lo han preguntado, pero es bueno aclararlo, la aplicabilidad de esta acta convenio o de este acuerdo que se llegó entre las diferentes federaciones y las cámaras de construcción de Venezuela tendrá vigencia una vez que el Ministerio del Trabajo homologue esta acta. Tenemos información de que es muy probable que después de la Semana Santa tengamos pues esa acta homologada, y de acuerdo a la fecha con que se homologue este acto administrativo entre las partes, se le dará vigencia. Evidentemente, pues todos ustedes, señores y amigos periodistas, están esperando el reporte con respecto a números que dicen mucho de cómo se está comportando o cuál es la situación del sector construcción. Pues lamentablemente la tendencia a esa curva, que ya tenemos aproximadamente 32 trimestres consecutivos en un decrecimiento marcado y continuo, ha hecho pues que en el estado de Carabobo en estos momentos estemos hablando, y nos gusta hablar en términos aproximados porque no tenemos cifras absolutas, tenemos el análisis que hacemos entre los afiliados, entre empresas hermanas, entre empresas de que de alguna manera tenemos convenios comerciales. Tenemos la cifra de un 95% de paralización aproximadamente. Se traduce esto, y que a ustedes les va a decir mucho, es la cifra de que esto ha generado una pérdida de 150.000 puestos de trabajo en el estado de Carabobo, lo cual pues es alarmante, porque este sector
como quiera que sea, es un sector que de alguna manera promueve, de alguna manera es el indicador, de alguna manera es la ventana hacia la actividad o hacia el relanzamiento de una actividad económica que se está tratando de recuperar y evidentemente estas cifras indican lo contrario. Es imposible tener pues un relanzamiento de la economía en el Estado si tenemos un sector construcción, repito, con una contracción que está aproximadamente en un 95%. Evidentemente, si a esto le sumamos de que acumulado entre enero y febrero hay un acumulado de 240% de inflación, lo que lleva a una cifra interdiaria de 2,53% de inflación interdiaria, y esto tiene un comportamiento que los economistas han llamado un comportamiento exponencial, porque cualquiera que diría que si enero cerró en 90,93% y febrero cerró en 87,45%, pues diríamos que, bueno, tenemos un acumulado de aproximadamente 180, 175. No, esto es exponencial y lleva a la fecha de hoy, sin el cierre de marzo, que va aproximadamente en 2,81% de inflación interdiaria, pudiéramos estar cerrando en este mes en 392% de inflación. Evidentemente, esto nos lleva a que en el sector construcción, pues esto ha creado una gran desmotivación en la inversión de nuevas obras, de nuevos proyectos, porque definitivamente nuestro cliente final, quienes nos compran los metros cuadrados construidos, sean de viviendas, sean de centros comerciales, sean de instalaciones hospitalarias, sean de instalaciones recreativas o turísticas, pues evidentemente hace pues que no tengamos clientes finales. No haya, en el caso del sector turismo, turistas, por la contracción económica que tenemos. Y otro que nos está afectando muchísimo, porque nosotros, como quiera que sea, el constructor representa el mercado primario del sector inmobiliario, el mercado secundario, las viviendas usadas, centros comerciales, locales, galpones usados, que representan el mercado secundario, pues a raíz de la contracción, de la volatilidad que hay en la oferta de metros cuadrados de estas construcciones que he nombrado, pues hace que los precios estén por debajo, lo cual tumba, repito, hace que nuestro sector primario, el cual representamos nosotros, de viviendas o metros cuadrados recién construidos, pues no sean demandados, no sean comprados, por lo cual pues ha hecho que nuestras empresas hayan tenido que reinventarse a través pues de modificar sus proyectos, en muchos de ellos paralizarlos, muchos de ellos esperando mejores momentos, porque definitivamente tenemos un mercado, tenemos un demandante, tenemos un comprador que no tiene la capacidad para acceder a ello. Y si esto lo unimos o lo casamos, lo maridamos con la precariedad del sector bancario, pues en nada nos ayuda. El tamaño de la banca pues no está acorde con el tamaño con que ha crecido la economía, con el tamaño que ha crecido la masa monetaria, pues en ese mismo orden no están preparadas, no están dadas las condiciones desde el punto de vista de las diferentes gavetas hipotecarias que existen en el país, con lo cual nuestro sector no tiene apoyo, no tiene las vías, no tiene los canales para que se reactive. Sin embargo, a través de la Cámara Venezolana de la Construcción y nosotros acá en la Cámara de la Construcción del Estado de Carabobo, pues estamos en el día a día creando soluciones, creando alternativas, buscando las diferentes salidas para paliar esta situación, y por ello, pues en un pasado reciente, ya hace más de un año lo presentamos, acá en Carabobo, presentamos el famoso documento Construyendo la Venezuela que queremos. Ya hoy en día hay un documento mejorado, un documento que evolucionó, que es el Plan Nacional de Infraestructura, que es el PNI, en el cual pues tenemos las diferentes soluciones, las diferentes alternativas, las diferentes propuestas para salir adelante. Evidentemente, todo este esfuerzo, todos estos estudios no tienen ningún sentido si no hay un viraje, no hay un cambio de timón que realmente
mueva, que realmente cambie las condiciones de cómo y de qué manera se está llevando la economía en este país. Ingeniero, ¿cuál es el sector que ha sido más afectado? ¿El residencial, el turístico, el comercial, con toda esta paralización de la actividad de la construcción en Carabobo? Todos han sido afectados, han sido impactados por esta situación. Pero evidentemente el que desde el punto de vista social, el que tiene un impacto social realmente desgarrador es el de la vivienda. Cuando nuestro cliente final, para el cual nosotros nos dedicamos en este sector, que es construir viviendas, construir soluciones habitacionales, no puede acceder a créditos bancarios, no tiene la capacidad de pagar una vivienda digna, pues evidentemente ese es el más afectado. Es el que, bueno, cada día ve más lejos adquirir una vivienda. En ruedas de prensa anteriores, y lo voy a traer a colación nuevamente, hay unos estudios que ha hecho la Federación Internacional de la Construcción, donde ellos evaluaron las cantidades de sueldos básicos o las cantidades de salarios que necesita una persona en los diferentes países, en toda América, desde los Estados Unidos hasta la Patagonia, hasta Argentina. Y pusieron un formato de vivienda bien, digamos, sencillo, bien universal, que está en el orden de los 40, 45 mil dólares. Entonces, hicieron un baremo de países y hay países, bueno, que necesitan, son 32, 28 salarios básicos, y así viene, el que primero lo lideriza es los Estados Unidos, después viene Costa Rica, en tercer lugar viene Brasil, y así viene, y nosotros, por un momento dado, no estamos en esa lista, porque dependiendo de la tasa de cambio que le pongamos al dólar, pues aparecemos o no aparecemos. La única manera que aparezcamos de último, un poquitico antes de Haití, es cuando ponemos la tasa regulada del antiguo inexistente DIPRO. Pues estábamos que necesitábamos aproximadamente 3.000 y tantos salarios, algo así como casi 60 y tantos años de ahorro para poder acceder a una vivienda. Pues con esto pues quiero ejemplificar de manera didáctica, de manera, digamos, bien usando pues el poder del símil, lo impactante que es la situación para el sector vivienda. ¿Cuántas viviendas aproximadamente se construían al año en Carabobo? Mira, en Carabobo había una, digamos, Carabobo de alguna manera, aproximadamente en el pico más alto que se logró, que fue en el año 2006, entre el 2006 y el 2007, que se construyeron aproximadamente 117.000 viviendas por el sector privado. Carabobo aportó en ese año 22.741 viviendas. Hoy en día, a raíz de que, te repito, aunque la Cámara Hermana, la Cámara Inmobiliaria, a través de un estudio que hiciese su expresidente Ingrid Suárez, que hizo un estudio bien pormenorizado, hizo un censo de vivienda, logramos hacer una proyección al día de hoy, con la contracción, aquí se está haciendo actualmente, con la inercia de que se empezaron a construir en el 2006 aproximadamente entre 1.200 y 1.500 viviendas. Pero en este momento, en el estado de Carabobo, no se ha comenzado en lo que va de año un proyecto habitacional que genere, que le dé, que arrime a las cifras de este año una vivienda para el año 2018. ¿En cuanto a materiales? Bueno, eso es un tema que prácticamente es una reedición o repetición. Todos sabemos que el sector construcción pues utiliza un abanico bien importante de insumos, pero hay 3 o 4 insumos que son banderas en este sector. Uno es el cemento, uno es arena, piedra, y el otro es el acero.
Comencemos por uno de los que está realmente, que es una calamidad, un tema que no corro en ningún momento el riesgo de declarar cosas que no debo, sino que es Voz Populi, está muy bien informado todo el país a través de nuestras redes sociales, a través de todos los medios de información. Las grandes acerías, o viéndolo desde otro punto de vista, el porcentaje de producción está en manos, el alto porcentaje de producción está en manos del Estado. Es decir, las acerías de la zona de Guayana, que producen aproximadamente el 85% del acero que se utiliza o que se produce en Venezuela, está trabajando a un 5% actualmente. Es decir, el pico de producción que tuvo Sidor, que fue cuando el último año que estuvo en manos del consorcio Termium, el consorcio argentino, antes de ser estatizada, se producían 4.700.000 toneladas métricas de acero. Hoy en día estamos, óigase bien, 4.700.000 toneladas métricas año. Ahorita estamos en 380 toneladas, 80.000 toneladas, 380 toneladas al año. Entonces, cuando sacamos esa cuenta, estamos entre un 5, un 6, un 7% de lo que se producía anteriormente. Esa situación es muy grave porque no hay que ser matemático, no hay que ser un experto en estas materias para decir que si la materia prima fundamental de la construcción, como es la cabilla, no la hay y no manejamos registros de importación, no manejamos registros de que hubo algún intercambio, alguna permuta con otros países o una permuta con otras economías de acero, intercambiamos petróleo y entraron barcos de acero, no tenemos ese registro, pues quiere decir que no hay manera de relanzar este sector si no hay un relanzamiento de las industrias básicas. Lo mismo ocurre, no tan grave, no tan paupérrimo como el caso del acero, ocurre con las cementeras. También un porcentaje muy alto de las cementeras, por no decirlo todo, está en manos del Estado y allí la producción está mermada a un 60%, es decir, se está produciendo un 40% de su capacidad máxima en estos momentos. Las productoras de la otra materia prima importante para el concreto como materia fundamental o materia prima fundamental del sector construcción, que son las canteras, pues allí también hay un problema, que algunas fueron restatizadas, se le fueron expropiadas a muchos concesionarios que tenían tiempo en eso y están manejadas de una forma que no están produciendo la cantidad de material que se debe producir. En otras palabras, lo que siempre desde estas trincheras hemos dicho, aquí tiene que haber un cambio de timón, aquí tiene que haber un cambio en la línea, en la visión de gerenciar las empresas, porque el modelo que por más de 18 años se ha venido aplicando en este país, pues definitivamente no hace falta ser un experto, no hace falta nosotros como Cámara de Construcción dictaminar, no ha sido exitoso y ha dado como resultado esta calamidad que está pasando en el sector. Esto no lo estamos inventando nosotros, esto no lo estamos mostrando nosotros como un logro, al contrario, en lo personal me pesa muchísimo hablar de este tipo de cifras, pero sería insincero, sería poco serio de nuestra parte informar otro tipo de situación o informar otro tipo de escenario que no es el que existe en este país en este momento. Bien, fueron palabras de Luis Barón, presidente de la Cámara de la Construcción del Estado Carabobo. Él pues aseguraba que el sector tiene 32 trimestres en decrecimiento. Carabobo aproximadamente hay un 95% de paralización, lo que se traduce en una pérdida de 150.000 puestos de trabajo tan solo en el Estado Carabobo. Uno de los sectores más afectados es el sector vivienda. Y pues una de las soluciones que ellos plantean es un cambio de modelo económico totalmente. Desde Carabobo reportó para BPI TV Fabiola Mouso.